Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología bíblica, cristiana, teología wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y temas relevantes para cristianos y no cristianos. En esta oportunidad quiero seguir una línea que pude poner acerca del tema de la teología abierta y una mirada opuesta a la teología abierta desde la propuesta arminiano-wesleyana, desde la teología wesleyana. No en contra de la teología relacional, que después vamos a hablar bien detalladamente acerca de la teología relacional, pero sí exponiendo los puntos oscuros que la teología abierta presenta al cristiano de hoy del siglo XXI. Así que si te querés quedar, te animo a que dejes un like y que compartas este video para que muchos puedan participar y se pueda difundir este canal. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado acerca de la teología abierta, que la teología abierta es inclusiva de otras teologías, tal como vimos en la reacción que hicimos al teólogo apellidado Ort, que es un teólogo abierto y relacional, que tiene su propuesta de teología abierta y relacional para las iglesias de santidad y para todas las iglesias que quieran incluir ese modo teológico de pensar y actuar en el ámbito cristiano. Quiero hablar de la teología procesal. Uno de los puntos que el hermano Ort decía es que la teología procesal podía incluirse dentro de la teología abierta y relacional. Solo que él hacía la salvedad en la entrevista que vimos, que desde la teología abierta y relacional no se anulaba o no se creía que Dios ya no poseía la omnipotencia, sino que se cambiaba el atributo de la omnipotencia por la amipotencia, es decir, la facultad de Dios de hacer todo de acuerdo a su esencia de amor. Después vamos a hacer un video específico para hablar sobre la teología relacional y la amipotencia y su posible aceptación o no dentro del marco teológico wesleyano. Obviamente dentro de otros marcos teológicos como el calvinista o reformado, no, se opone totalmente, pero desde la perspectiva wesleyana, que nosotros hacemos hincapié en ese amor que Dios a través de su Hijo Jesucristo ha mostrado a los seres humanos, entendemos que es posible que la esencia o el ser de amor, porque Dios es amor, atraviese también el atributo de la omnipotencia. Pero yo quiero hacer la salvedad de que no deberíamos negar la omnipotencia de Dios, porque la Escritura no la niega, la Escritura avala la omnipotencia de Dios. En Génesis, uno de los nombres que se le atribuyen al Dios único y verdadero es el Shaddai, el Todopoderoso, literalmente el Todopoderoso. Y este nombre, este atributo que está implícito en el nombre del Shaddai, aparece en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el cual se le atribuye a Dios esto de que Él posee todo el poder, que Él todo lo puede hacer. Él es el Todopoderoso y se usa la palabra Pantocratos, el que posee todo el poder. Entonces,
ya tendríamos una diferencia muy grande acerca de lo que dice la teología procesal, que es la que vamos a exponer y criticar en este video, y obviamente con la teología abierta, porque vamos a ver que hay un vínculo entre los puntos de vista que tiene la teología abierta con la teología procesal. Y el hecho de que la teología abierta incluya gran parte de la teología procesal. Por eso, desde este análisis, entiendo que la teología abierta no es bíblica y la teología procesal tampoco. Pero vamos a apuntar ahora a la teología procesal y vamos a hacer los enlaces propios con la teología abierta, tal como los teólogos abiertos lo hacen también. Bien, ¿a qué nos referimos con teología procesal? ¿Qué es la teología del proceso? Para eso tenemos que volver hacia no la teología del proceso, sino hacia el concepto de la filosofía del proceso. Porque la teología del proceso está íntimamente vinculada con la filosofía del proceso. Y la filosofía del proceso fue desarrollada por el filósofo y matemático Alfred North Whitehead, que vivió desde 1861 hasta su muerte en 1947. Este filósofo y matemático es una reconocida figura que define a la escuela filosófica conocida como la escuela del proceso, que hoy ha encontrado aplicación en una gran variedad de disciplinas, entre ellas la ecología y la teología, y la educación, la física, la biología, pero vamos a hacer hincapié en esta visión teológica de la filosofía del proceso. La filosofía del proceso contraviene los postulados filosóficos que vienen desde Aristóteles, desde Platón, acerca de la inmutabilidad de la esencia de las cosas, que los cambios de las cosas no afectan la esencia de las cosas. O sea, este principio filosófico, que es un principio aristotélico, un principio platónico, teniendo en cuenta aún las diferencias que hay entre estas dos filosofías, pero tienen en común esto, que los cambios son accidentales. En filosofía se llaman los cambios accidentales o externos, que no afectan la esencia del objeto. Ahora, desde la la filosofía del proceso, se postula que los cambios que se dan en el mundo afectan la esencia de los objetos. No son cambios accidentales, sino que afectan la esencia del objeto que está en el mundo. Entonces, Whitehead postuló, en cuanto a Dios, que Dios es afectado por los cambios del mundo. Cuando me refiero a mundo, me refiero al universo, a lo que podemos sentir y ver con nuestros sentidos, con nuestra experiencia, ya que se entiende que, o se afirma que el universo cambia, todo cambia. Pero desde la teología tradicional, conservadora, bíblica, entendemos que Dios no cambia, su esencia no cambia. No cambian sus atributos, porque cambia el mundo, no quiere decir que cambie su esencia. Pero este Whitehead critica esta concepción cristiana
de que de un Dios con atributos monárquicos que él los compara con los atributos del César. Whitehead critica al cristianismo por definir a Dios como un rey divino que impone su voluntad sobre el mundo. Al contrario de las formas más aceptadas del cristianismo, Whitehead enfatizaba la idea de Dios como tal como lo expresó en su humildad Jesús de Nazaret. Y por un lado tiene razón en el sentido de que Dios se humilló, Dios se autolimitó en Cristo Jesús, pero no quiere decir que el ser de Dios esté autolimitado y cambie conforme a los cambios que se dan en el mundo. Esa es la diferencia. Que los cambios que se dan en el mundo, según la concepción tradicional y bíblica, no afectan a Dios. Y el hecho que no afecten a Dios no implica que Dios no pueda ser afectado en el sentido de su amor y sus sentimientos para con las criaturas que Él creó y que Él en Cristo salva. Pero bueno, vamos a dejar eso para el final. Whitehead acepta la existencia de Dios, pero a Dios lo pone en el mundo, a Dios lo pone en el cosmos, no está afuera del mundo como lo entendemos desde quizás una interpretación literalista del Génesis o de los pasajes que hablan acerca de Dios creando, y tampoco desde la concepción aristotélica y tomista, donde Dios está afuera del mundo creando, pero Dios interactúa en el mundo, sin que cambie su esencia. Bueno, desde la filosofía de Whitehead, esto era imposible. Entonces él construye un Dios que no solo está en el mundo, sino que por estar en el mundo, también sufre cambios. Y esto nos lleva a que cuando hacemos el pasaje de la filosofía a la teología, tenemos a un Dios que está tan involucrado con su creación que se ve afectado por ella. O sea, en otras palabras, en lugar de ver a este Dios inmutable, pero que puede relacionarse con sus criaturas, la teología procesal o del proceso enfatiza a un Dios que se ve afectado por la creación y que puede cambiar en respuesta a ella. Y acá tenemos la semejanza o la primera de las semejanzas con la teología abierta. Dios cambia. Dios no es inmutable. El problema que vemos acá es que la teología procesal o del proceso tiene una visión diferente acerca de Jesús. En contraste con el punto de vista divino de Jesús como parte de la Trinidad, en la teología del proceso se presenta a Jesús como un hombre que respondió de forma apropiada a Dios y se identificó plenamente con Él a lo largo de su vida. Ahora, desde un punto de vista teológico, conservador y hasta wesleyano, por un lado aceptamos esto de que Dios en Cristo, o sea, el Hijo, asumió una completa naturaleza humana, pero Él era Dios. Él no era un ser humano que respondió de forma apropiada a Dios y se identificó con Él, porque se encontró por casualidad con Dios o porque tuvo un proceso en el cual le llevó a profundizar su relación con el Dios de Israel y se convirtió en su profeta o en su Mesías. No es la visión que la Escritura nos revela acerca de Jesucristo. Por ende, es una idea equivocada la imagen
que nos presenta la teología procesal acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que nos acercamos más a la herejía ebionista, que decía que Jesús era un hombre que fue consagrado por Dios como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y nosotros entendemos que en la palabra está bien expresada la conjunción de la naturaleza divina y la naturaleza humana en plenitud, las dos naturalezas, en la persona de Jesús de Nazaret. No por nada, el apóstol Pablo dice que en Jesús, allí en la carta a los Colosenses, en Jesús está la plenitud o se manifiesta la plenitud de la deidad. Y también Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. O sea que no hay contradicción en que Jesús sea plenamente Dios en su encarnación y sea plenamente ser humano. No era un semidios, ni era un humano divinizado, sino que era plenamente Dios y plenamente humano, y a la vez, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, ocurrió lo que en teología se conoce como el evento de la kenosis, donde él voluntariamente se humilla y autolimita esa parte de la naturaleza divina que es la gloria, la manifestación gloriosa del Dios único y verdadero, y manifiesta una dependencia total de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para darnos ejemplo a nosotros de que podemos vivir una vida de victoria, una vida plena, tomados de las manos de Dios por medio del Espíritu, dependiendo plenamente del Padre Celestial. Estos conceptos claramente contradicen la enseñanza de la Biblia. En primer lugar, en la palabra vemos que hay un montón de declaraciones acerca de la naturaleza perfecta e inmutable de Dios, tal como vimos en nuestra crítica hacia la teología abierta. Isaías 46, del 9 al 10 dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Literalmente nos dice ahí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios no cambia, que no tiene sombra de variación. Y la respuesta de la teología procesal y la teología abierta a estos escritos es que no tienen inspiración y que son equivocaciones de los apóstoles. Ahora, el cristianismo evangélico, protestante, wesleyano, pentecostal, como quieras identificarlo, está basado en la escritura y en la creencia fundamental de que fue inspirada por Dios, de que los hombres que escribieron los libros fueron guiados por Dios de forma directa o indirecta, pero Dios a través de ellos nos plasmó un mensaje, no solo en lo que ellos hablaron acerca de Dios o en la revelación de lo que escucharon de la boca de Dios, sino en sus experiencias. Por eso entendemos que esta revelación es perfecta, porque Dios dejó que trasluciera una parte humana, pero es evidente la dirección divina en cuanto a lo que tenemos escrito en la palabra. Entonces, no podemos decir que le faltó inspiración a Santiago porque él dice que Dios no cambia, sino cuadra lo que dice la Biblia con lo que yo creo, con lo que a mí me parece que Dios debería ser o Dios es. Ahí entramos en lo que se llama una eisegesis,
cuando yo intento usar la Biblia para respaldar mis teorías, mis doctrinas, mis pensamientos acerca de Dios, que es lo que refleja la teología procesal. La teología procesal es una teología humanista que lo hace a Dios finito, que lo hace a Dios imperfecto, que lo hace a Dios impotente. Porque una de las cosas que hace hincapié la teología procesal es en que Dios no es omnipotente. Como te dije al principio, la teología abierta acepta mucho de la teología procesal, pero le da una vuelta al tema de la omnipotencia con el concepto de la amipotencia, es decir, que Dios hace todo lo que su naturaleza de amor le permite, lo cual es real, porque Dios es amor, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Dios es amor. Y obvio que Dios nunca va a hacer algo en contra de su naturaleza de amor. Ahora, somos nosotros los que decidimos qué es lo que Dios debería hacer de acuerdo a su naturaleza de amor. O sea que cuando pasa una tragedia, Dios no está manifestando su naturaleza de amor, por eso tenemos que inventar de que Dios no estuvo ahí, de que Dios no controla todo, de que Dios no tiene el poder para hacerlo, porque no entendemos que aún en la naturaleza de amor de Dios puede haber estas cosas malas. Porque la teología procesal y la teología abierta es una respuesta humana a las preguntas que no tienen respuesta acerca de lo que pasa en el mundo y Dios. Para no llegar al punto de los agnósticos ateos que dicen que a Dios no le importa o que Dios no existe, dicen, bueno, Dios no puede, Dios lo entendimos mal, Dios no tiene ciertas características, la Biblia no está inspirada completamente, hay errores en la Biblia. Bueno, estas son todas presuposiciones humanas. Si nosotros entendemos que la palabra fue inspirada por Dios, y lo que nos dice allí cuando, por ejemplo, en Isaías se dice, esto dijo el Señor, o en Jeremías se dice, esto dice el Señor, y habla que Él es omnipotente, que Él conoce todos nuestros caminos, que Él es amor y a la vez castiga y a la vez Él tiene que dar juicio y a la vez Él es santo y a la vez Él perdona pero también juzga, entonces nosotros tenemos que profundizar en la escritura y no rechazarla. Yo te animo a que profundices la escritura y no la rechaces. No la conviertas en algo que solo es fruto de la imaginación de los hombres, yendo hacia una teología liberal, porque la teología abierta y la teología procesal nos lleva hacia una teología liberal. Dios casi no aparece, casi no está. Dios está tan mimetizado con el mundo que Dios no se diferencia del mundo. Y vamos hacia lo que se conoce como el paneteísmo. Dios es el mundo, o el mundo es el cuerpo material de Dios. Dios es la esencia del universo. Esa es la diferencia con el panteísmo. Bien, la teología procesal nos lleva al paneteísmo. La teología procesal nos aleja de las enseñanzas claras de la Escritura acerca del Dios de Israel y del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos lleva hacia un Dios elaborado desde la experiencia humana. Y no al revés, un Dios que se revela a nosotros, sino que un Dios que lo construimos nosotros. Y es muy adecuado para este tiempo posmoderno, donde el eje es deconstruir todo, hasta a Dios.
de construir a Dios, de construir su género, de construir todo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia y tampoco refleja la teología wesleyana original. Entonces, la teología del proceso es una teología que, en pocas palabras, dice que Dios cambia, porque Dios está tan interrelacionado con el mundo y el mundo cambia, por lo tanto Dios cambia en su esencia. Y así muchos teólogos dicen, bueno, se puede explicar por qué Dios se arrepiente, por qué Dios en un momento juzga y en otro momento perdona, por qué Dios en un rapto de ira destruye a la humanidad con el diluvio y después dice no va a haber más diluvio y después dice que va a juzgar con fuego. ¿Por qué? Porque Dios es bipolar, porque Dios cambia, porque Dios no es omnipotente, porque Dios no es omnisciente. Y todo este concepto de la teología procesal y de la teología abierta no lo encontramos en la Escritura. Tenemos que sobreponerlo por la Escritura. Pero yo te animo a que vos puedas profundizar en estos conceptos, buscar por tu cuenta, leer la palabra y ver si realmente los textos apoyan la teología procesal y la teología abierta. Después vamos a hablar de forma profunda acerca de la teología relacional. Entiendo que no debería estar vinculada con la teología abierta. Y desde el punto de vista wesleyano, necesitamos una teología relacional, donde el eje sea el amor de Dios. Pero cuando el eje es el amor de Dios, no saca de ese eje los otros atributos. Dios sigue siendo y puede seguir siendo inmutable, Dios puede seguir siendo santo, Dios puede seguir siendo todopoderoso, Dios puede seguir siendo omnisciente. El hecho de que Dios ame y se relacione no impide que Dios conozca todas las cosas y que pueda hacer todas las cosas. Bien, te animo a que vos puedas hacer preguntas, no aceptar las cosas así porque te la impongan, sino hacer preguntas. Si hay cambios en la teología conservadora, entonces, ¿por qué son esos cambios? ¿Por qué es necesario que la esencia del cristianismo bíblico sea trastocada para poder ganar al mundo? Jesús no hizo eso. Jesús vino a revelar al Dios de las Escrituras, que los fariseos y los líderes de aquella época habían trastocado su imagen. Jesús vino a revelarles su verdadera imagen, de ese Padre que amaba pero también que juzga, de ese Padre que vino a buscar a las ovejas perdidas pero también que es santo y que no dejará por inocente al que es culpable, pero que va a recibir con los brazos abiertos a todo aquel que se acerca a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y para poder afirmar esto no es necesario desdibujar al Dios de la Biblia, no es necesario sacarle atributos, no es necesario humanizar la teología. Ya es humana, porque la teología es una herramienta humana para entender la doctrina de la revelación. Ya es humana, no es necesario humanizarla más. Lo que tenemos que hacer es profundizar en lo que nos dice la revelación. Y esto sí viene de la teología wesleyana, vivirla a full, experimentarla con todo nuestro ser, experimentar a Cristo con todo nuestro ser y adorar al único Dios verdadero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que los tres son uno, que está manifestado en la doctrina de la Escritura.
Y lo podemos entender o ver en la teología conservadora. No es necesario hacer otra cosa. Y obviamente teniendo recaudos con teologías como la teología calvinista, que aporta mucho al cristianismo, pero tiene, desde el punto de vista wesleyano, algunas presuposiciones que no son tan bíblicas, como el tema de la predestinación para la salvación. Pero nosotros aceptamos que es un Dios soberano el Dios de la Biblia, y el Dios que ama y que nos busca en Cristo Jesús. Es soberano, no deja de tener soberanía, y contrario a lo que dice la teología procesal, Dios es un rey. Dios tiene un reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero eso no quiere decir que no tenga un reino. En eso la teología procesal se equivoca. Dios es soberano y es rey. Bueno, vamos a dejarlo acá. Te animo a que profundices y que estudies por tu cuenta y que abras tu corazón a Dios y que permitas que el Espíritu Santo te guíe, pero que vos veas que lo que nos enseña la Escritura, y desde un punto de vista teológico conservador, no nos aparta del Dios único y verdadero, del Dios que ha sido revelado en la revelación tanto especial como general y natural. Bueno, vamos a terminarlo acá. Si te gustó, deja un like. Si no lo hiciste, te animo a que te suscribas. Deja ahí apretada el botón de la campanita para que te puedan llegar las noticias de nuevos videos que voy a estar subiendo, para que vos puedas edificarte en la teología cristiana, en las doctrinas bíblicas y en la teología o en la propuesta de la teología wesleyana de santidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.